aquí te traigo este desafío que incorporé a mi vida y que también pues ha sido sumamente valioso como lo es el haber comenzado mis hábitos matutinos. En mi desafío anterior te hablé cómo construí mi fábrica de milagros y pues ahora te voy a compartir lo que he estado haciendo ahí para que tú también, si deseas, lo puedas hacer. También te pedí que compres un cuaderno especial con el que te identifiques. Y bien, ¿de qué se tratan estos hábitos? ¿Qué vamos a hacer con este desafío? Lo primero que quiero que sepas es que tener hábitos matutinos es una de las acciones también muy valiosas que puedes implementar para comenzar a ver cambios significativos, ya que estás saliendo de la zona de lo automático y de lo que te has acostumbrado a hacer cada mañana. Vas a aprovechar así todas esas nuevas neuronas que son colocadas a tu servicio cada día. Vas a aprovechar esa batería cargada al 100% y no desperdiciar todo ese potencial con el que comienzas cada día en hacer lo que todo el mundo hace. Entrar en el programa automático que los lleva ¿a qué? A revisar correos, redes sociales, leer mensajes, apurarnos porque se nos fue el tiempo en el teléfono y en la agenda de los demás. Y si le sumamos los minutos de más que nos quedamos en la cama por darle ¿qué? Posponer al despertador, pues eso termina ocasionando que nuestro nuevo y maravilloso día comience con estrés. Un paréntesis aquí, sabes que esto de posponer al despertador es como si le dijeras a la vida, no quiero vivir aún, no me interesa recibir este nuevo día que me estás regalando. ¿Te imaginas? Eso es lo que realmente estás colocando en tu inconsciente. Esto lo escuché y me encantó. Y pues la forma como comienzas tu mañana va a determinar el resto de tu día. Como vives cada día se irá convirtiendo tu vida. Entonces, ¿no te parece importante ser intencional en cómo inicias cada uno de tus días? En mi caso, después de haber leído, bueno, como te he dicho, decenas y decenas de libros, asistido a varios talleres, escuchado un montón de conferencias, leído las historias de las personas de muchísimo éxito, una de las cosas que he podido ver que tienen en común todos estos autores y personas de éxito es que todos tienen hábitos y rutinas matutinas y nocturnas. Así que yo tomé también la decisión de incorporar esto a mi vida, de tener mis rutinas matutinas y mis rutinas nocturnas. Aquí te voy a compartir las matutinas y mi propia metodología que he creado y personalizado. Siéntete libre de hacer los cambios que quieras, los cambios que deseas para que puedas adaptar esto a tu vida, ¿verdad? Y a tus necesidades. Bueno, lo primero que hago es pararme a las 5 de la mañana. Previamente he colocado mi despertador lejos de la cama para tener que pararme a apagarlo. Y lo he configurado para no recibir notificaciones en la noche ni a primera hora del día. Pero esto te lo voy a detallar en el video de los hábitos nocturnos. Esto de pararse a las 5 de la mañana es una práctica muy común que he visto en todas estas personas que te digo que tienen un gran éxito y una gran realización personal. Ellos confirman que levantarse a las 5 de la mañana es la mejor forma de comenzar tu día. Según Robin Sharma, el autor y creador del Club de las 5 de la mañana, esto nos trae muchos beneficios, como la mejora del sueño, estar más enfocado, tener mayor creatividad y energía, te sientes más feliz por cumplir con tu agenda, gracias a que tienes una mayor organización y pues claro, una mayor productividad y eso pues te genera una sensación de bienestar. Lo siguiente que hago es tomar un minuto para recordar y escribir qué sueños tuve durante la noche. Una de las cosas que no solo he aprendido, sino que he experimentado, es que mientras duermes, tu mente no se detiene. Tu mente inconsciente sigue trabajando en los problemas, en las situaciones, y se te ocurren ideas y soluciones increíbles. De hecho, muchos de los inventos, literaturas, películas, obras de arte que hoy en día disfrutamos ocurrieron primero en los sueños de sus creadores. Por ejemplo, Elias Howe inventó la máquina de coser en un sueño. El químico ruso Dmitri Mendeleev soñó con la tabla periódica y así fue como se originó. La canción Yesterday se le ocurrió a Paul McCartney en uno de sus sueños. Los neurotransmisores que le hizo al científico alemán Otto Lewis llamarse el padre de la neurociencia y también ganador del Premio Nobel de Medicina fue gracias a que vio en un sueño cómo haría para descubrir un experimento para descubrir que las células nerviosas se unen con las sustancias químicas y se generan los neurotransmisores y así. Lo cierto es que él le dio vida a esto y revolucionó la neurociencia. Y bueno, así cientos de ejemplos más.
Entonces es bueno que tengas una libreta justo al lado de la cama para anotar que sueñes apenas te levantes. Incluso antes de prender la luz, porque el reto es que tienes 60 segundos antes de que le pase lo que a la mayoría de la gente le pasa, que es que el sueño se esfuma. Después de esto me levanto, me dirijo al espejo y sonrío. Así es, sonrío. La sonrisa es un poderoso activador cerebral. El cerebro no distingue entre una sonrisa espontánea y una sonrisa que haya sido intencionada. Lo único que hace es recibir la información de la posición de los músculos de la cara. Esta posición de los músculos de la cara hace que se liberen unos neurotransmisores llamados endorfina, que ayudan a disminuir el estrés, lo que produce en nosotros esa sensación de alegría, de bienestar. Así que sé intencional en sonreír y comenzar de esta manera tu día. Incluso un consejo, en momentos donde no tengas ganas o las emociones sean muy contrarias a la alegría, es cuando más debes sonreír. Tus endorfinas te ayudarán a cambiar ese estado de ánimo. Bueno, lo siguiente que hago es tomar 2 vasos de agua. Tu cerebro está compuesto principalmente de agua. Después de pasar cerca de 8 horas durmiendo, tu cuerpo obviamente no está tan hidratado como debería. Por lo tanto, una buena forma de empezar el día es beber 1 o mejor 2 vasos de agua justo al levantarte para hidratar el organismo. Tu cerebro te lo va a agradecer. Luego de esto me cepillo los dientes con mi mano no dominante y me lavo la cara con agua muy helada. En los siguientes videos te voy a compartir los beneficios de utilizar tu mano no dominante y del agua fría. Pasemos por ahora al siguiente punto. Lo siguiente que hago es escribir en mi cuaderno especial 10 cosas por las cuales estoy agradecida. Trato siempre de tener algunas diferentes a las del día anterior. Tu cerebro realmente se nutre de la gratitud. Si no puedes apreciar las cosas que ya tienes, difícilmente se te darán las cosas que quieres, ¿no crees? Sentir gratitud ayuda a construir vínculos con los demás, ayuda a mejorar las relaciones, te vuelve una persona más optimista, llegas a apreciar realmente la vida, incluso reduce el estrés y te ayuda a darle una mirada diferente a las situaciones de desafío y a esas circunstancias adversas. Pues también, mira, mejora la productividad, la calidad del trabajo. Hay muchos beneficios que trae la gratitud. Luego también escribo en mi cuaderno especial un pequeño resumen de mis sueños, de mis proyectos, de mis metas a corto, mediano y largo plazo. Y luego lo vuelvo a escribir con la mano no dominante. Algo muy corto, ¿sabes? Porque lo tengo en mi fábrica de milagros. Es solo para recordarlo a diario y reforzarlo en mi mente y en mi corazón y para mantener mi cerebro trabajando en eso todos los días. Esto de escribir todos los días y de llevar un diario de gratitud y de metas, al tiempo te va a permitir darte cuenta de tus avances, lo cual representa un gran estímulo para continuar avanzando en ese cumplimiento de esas metas y seguir ensanchando tu zona de confort. Luego hago una rutina de estiramientos o de cardio hit de 5 minutos, lo busco así en YouTube, cardio hit. Esto te ayuda a activar tu corazón, lo cual es muy bueno para tu cerebro porque ayuda a bombear más flujo de sangre y por ende más oxígeno. Así que esto también es sumamente importante. Luego en mi fábrica de milagros, oro, me conecto con Dios y luego medito. Comienzo dándole gracias a Dios por todo lo que escribí en mi cuaderno. Veo el lado izquierdo de mi panel visionario y le agradezco por todas mis bendiciones. Luego veo mi lado derecho, mis sueños, mis metas, mis deseos, se los presento a Dios, les pido por ellos y luego me dispongo a meditar. Meditar es como hacer silencio para escuchar. Hago una meditación de unos 15 minutos. Estoy por grabar una, pero por ahora la busco en YouTube. Una meditación de mindfulness o conciencia plena, de esas que simplemente me llevan a concentrarme en mi respiración. Esto tiene grandes beneficios. Aparte de ser una manera de calmar el diálogo interno, los pensamientos automáticos que se producen una y otra vez, la meditación mindfulness es una manera de, sin estresarse ni pelear con nuestra mente cuando llegan esos pensamientos, es simplemente observarlos, concentrarme en mi respiración y dejarlos ir. También es porque otra cosa es que es vital para tu cerebro porque aparte de la hidratación, también el oxígeno lo ayuda a controlar la fatiga mental, la ansiedad, la memoria
Y todos estos beneficios han sido comprobados científicamente. Créeme que es una práctica muy poderosa, una herramienta que va a ayudarte a llegar a esos niveles profundos de tu mente inconsciente para poder reprogramarte, para poder reprogramar eso que está sucediendo fuera de tu control y que no te estás dando cuenta de ello. El siguiente de mis pasos es ejercitarme. En mi caso salgo a trotar unos 25 minutos. El principio del día es el mejor momento del día para hacer ejercicios y si es en ayunas, muchísimo mejor. Luego llego, me baño. Antes de cerrar la ducha, abro el agua fría y dejo que me caiga el agua fría lo más fría posible. De eso, como te digo, te hablaré con más detalles en otro video, pero por ahora te puedo decir que trae muchos beneficios el ducharse con agua fría. Te confieso que hasta los momentos no lo he implementado por completo, no me he dado un baño completamente por agua fría, pero me ha costado. Sin embargo, estoy haciendo algo que también es válido, que es terminar de ducharme con el agua fría. Y bueno, antes de las 7 de la mañana ya estoy lista, ya ahí me dispongo a realizar mis actividades matutinas, a atender a mi familia, a arreglarme. Te voy a recomendar algo. Sé muy puntual haciendo cada actividad para que seas efectivo y te rinda el haber madrugado. Porque me pasaba mucho que se me iba el tiempo en distracciones, en pensamientos, entre una actividad y otra, frente al espejo. Es más, si te es posible, coloca un temporizador para cada actividad y ya verás cómo antes de las 7 estás más que equipado, más que equipada para comenzar tu día. Si puedes reducir esta rutina y llevarla a 60 minutos, sería excelente. Es importante que te dediques a estas rutinas para tomar en cuenta esto los primeros 60 minutos de cada día de tu vida. Esto es sumamente necesario. Ahora, cuando me dispongo a desayunar, preparo un desayuno saludable. Así que mientras desayuno, tomo unos 20 minutos para leer, para tomar anotaciones de lo que estoy leyendo. Como te lo decía en el desafío anterior, la lectura es algo que te va a ayudar a mantenerte ensanchando constantemente tu zona de crecimiento. Va a acelerar tus avances y sobre todo a nivel cerebral es ideal tener nuevos aprendizajes. Que hagas esto constantemente. Bueno, ya después sí, reviso mi teléfono, mis redes sociales, mis correos. Te recomiendo que estas rutinas las tengas por escrito. Es como el guión que va a orquestar cada una de tus mañanas y va a permitir que sepas qué hacer cada día. Y lo más importante, va a sacar a tu cerebro del programa y te va a dar la oportunidad de acceder a todos esos recursos y, como te lo he estado diciendo, activar esa grandeza y ese ilimitado potencial. Y pues hasta aquí llegamos con este video. Nos vemos en los próximos desafíos fuera de la zona de confort.